Buenas tardes, continuamos con el libro de La más bella historia de amor. Nosotros habíamos hecho un ciclo donde hablábamos de lo que decían los filósofos y el amor, otro ciclo sobre historias de amor. Bueno, aquí en este libro, Dominique Simonet, que es un periodista que trabajó entre otros periódicos en el Express de Francia, hace una serie de entrevistas que es muy interesante porque primero toma la perspectiva no de la historia de relaciones amorosas o de historias que tengan que ver con las distintas teorías acerca del amor, sino la historia de amor en general, podríamos decir en términos planetarios, históricos, prehistóricos, etc. Entonces él decide, como periodista que es, hacer una serie de entrevistas a historiadores, científicos, pensadores, pensadoras, científicos que digan cuándo, cómo surge el amor. Si no es acaso el amor una invención de Occidente, a partir de qué momento de la historia se puede hablar del amor. Y él decide organizar este libro, que insisto es una reunión de entrevistas, en 3 actos, como si fuera una obra de teatro. El primer acto sobre el matrimonio, el segundo acto es sobre el sentimiento, los afectos, y el tercer acto sobre el placer. Como es un libro, yo diría que muy denso para poder dar cuenta en un solo video, hoy vamos a hablar del primero, o mejor dicho, de la primera de las entrevistas, que es a un arqueólogo que es Jean Courtin. Jean Courtin es francés, tiene 85 años, escribió una novela, El chamán del fin del mundo, que la recomiendo para quienes tengan ganas de leer novelas. Creo que todos sus conocimientos acerca de la arqueología lo ayudan a escribir esa novela, no solo en un registro literario, sino también con un sesgo científico. Vieron que en una época se instaló esta cuestión de la novela histórica. Bueno, esta sería una novela científica. Yo conocí el libro porque para la tesis que escribí de la maestría y después la tesis doctoral, me interesó mucho buscar material sobre cómo y a partir de qué momento los seres humanos decidieron sepultar a sus muertos. Básicamente porque yo estaba investigando el tema de la desaparición forzada de personas. Y me sorprendió mucho esta entrevista a Jean Courtin, por eso compré el libro, que ustedes lo tienen ahí en los flyers. Y La más bella historia de amor hace referencia precisamente a cómo desde diferentes registros podemos pensar el nacimiento o el surgimiento del amor. Acá hicimos referencia, sí, por supuesto, a la mitología griega, al teatro griego, a lo que los filósofos griegos pensaban sobre el amor, el banquete de Platón, por ejemplo, este diálogo célebre. Pero aquí Jean Courtin es muy interesante lo que él dice, porque él dice que en realidad lo que nosotros consideramos amor en términos de la prehistoria, y él va a hablar de los primeros seres humanos, como los va clasificando en este caso la arqueología, hasta llegar al hombre de Cro-Magnon, que se descubre su cráneo en una cueva en Francia.
y cómo a partir del estudio de esos restos, no solo restos óseos de seres humanos, sino restos de los utensilios y de las cosas que ellos fabricaban, que ya ahí estamos pensando en el Homo sapiens, y tenemos que ver que ya en términos más antropológicos, el Homo sapiens se divide o se clasifica entre este hombre de Cro-Magnon que se encuentra en Francia y el de Avignon que se encuentra en Alemania. Pero los dos son Homo sapiens, es decir, toda esta clasificación de cómo fue evolucionando el ser humano tiene que ver con las investigaciones que se fueron haciendo sobre los restos. Bueno, piensen en el largo camino recorrido hasta llegar a lo que se formó recientemente como el equipo de antropología forense. Y bueno, eso en mi tesis lo denominé, siguiendo a la filosofía de Alain Badiou, como las verdades científicas. Es decir, verdades científicas que al mismo tiempo se unen a las verdades amorosas. Esto de buscar restos de personas, en nuestro caso, en la actualidad, que fueron víctimas de esa desaparición forzada que llevó adelante la última dictadura en Argentina. Pero en este caso, Jean Courtin está haciendo referencia a cómo eran las relaciones humanas en aquellos tiempos prehistóricos. Entonces él piensa más que nada en estos dos elementos. Por un lado, la sepultura, es decir, de los muertos, los rituales que tienen que ver con la muerte y la despedida de esos seres que mueren. Y otro elemento que él investigó fue sobre la solidaridad. Entonces él dice que cuando comienza la solidaridad también es el comienzo del amor en la historia humana. Y él va contando en esta entrevista, a medida que van encontrando estos restos óseos, tumbas, pensemos que son miles y miles y miles de años, donde él ve, por ejemplo, que no hay diferencia en cómo sepultan a las mujeres y a los varones. Es decir, que las mujeres también en sus tumbas estaban acompañadas de adornos y de objetos, al igual que los varones, y que no había diferencia. Por supuesto que luego, mucho después, sí podemos encontrar testimonios de tumbas donde aquellos que fueron líderes o jefes de tribu o que ocuparon lugares preponderantes en esos grupos humanos tenían un acompañamiento mucho más sofisticado y más cuidado. Hay un ritual de la despedida que él relaciona con el amor, y también se me viene ahora a la cabeza esto que estamos hablando hoy a propósito del feminismo, de las tareas del cuidado. Es decir, que en la medida en que se cuida a alguien, se lo protege, se lo auxilia, ahí hay un acto de amor. Y pensaba, mientras leía el libro, en este caso lo releo, que siempre el amor estuvo muy ligado en las crónicas literarias, en la poesía. Bueno, hay una reflexión filosófica sobre el amor, hay una expresión que es el romanticismo en el siglo XIX, que por lo general nosotros pensamos en el romanticismo como historias de amor entre un varón y una mujer, pero en realidad el romanticismo fue todo un movimiento político, filosófico y también poético en el siglo XIX. Entonces él aquí, a medida que le va preguntando Simonet, él dice que encontraron restos, por ejemplo, de personas que habían tenido algún accidente en su vida, que tenían
dificultades, por ejemplo, para caminar o para comer, y que cuando mueren, bueno, se hace también este ritual de despedida, pero que eso demuestra que había solidaridad, que había una cultura del cuidado, de auxiliar a alguien que estaba impedido de valerse por sí mismo o por sí misma. Pensemos que él está hablando de la prehistoria, en momentos donde había una tremenda precariedad existencial, es decir, tenían que salir a cazar sus alimentos, a proveerse de abrigo en invierno, lugares donde vivir. Eran grupos que estaban todavía en un periodo nómade hacia el sedentarismo, pero que todavía eran nómades, y estos, por supuesto, lo ve como una señal amorosa porque había que cuidar a alguien que los retrasaba en esta urgencia diaria de tener que existir en condiciones de muchas inclemencias, no solo climáticas, sino todos los peligros que podían tener en ese momento. Bueno, entonces él aquí va contando una serie de sucesos que descubren en este trabajo arqueológico, un trabajo que los lleva a vislumbrar cómo eran las relaciones entre ellos. Él dice que excepcionalmente se encontraron tumbas donde estaban enterradas parejas, hombre y mujer, y que también excepcionalmente, mucho más todavía, tumbas donde había un varón con dos mujeres o una mujer con dos varones, o parejas, por ejemplo, donde los restos óseos denotan una diferencia de edades cronológicas muy importante. Él dice que en esos momentos había intercambio de mujeres, evidentemente, además de intercambios de ropas, de utensilios, de adornos, y pensaba mientras leía aquello que investigó Levi Strauss, sobre todo en las tribus del Amazonas, donde él decía que el intercambio de mujeres entre tribus se hacía necesario para evitar el incesto. Bueno, aquí lo que está diciendo Curtin es que en base a los restos que encontraron de aquellos tiempos, sí se podía concluir que había casos de intercambio de mujeres, o sea, que se compartía la mujer. Y ahí también él hace una distinción entre el amor y el instinto de conservación, porque él dice a partir de qué momento nosotros podemos pensar que hay un pasaje entre la procreación como fruto de la necesidad de conservar la especie humana y cuando eso se da por un acto de amor, ¿no? Así que es algo que todavía él no tiene claro a partir de qué momento en esta prehistoria se puede pensar, o a partir de qué cantidad de años nosotros podemos decir que dos personas se unen por un acto de amor a continuar la especie, o si solamente eso continuaba siendo un acto instintivo. Y recuerdo también lo que dice Simonet al principio, en su prólogo del libro, que el amor tal vez sea un invento de Occidente. Es decir, que Occidente crea esta cuestión del amor, de pensar la unión entre hombre y mujer para formar una familia, la famosa prole, y bueno, todas las teorías que hay acerca de las uniones matrimoniales, los enlaces, cómo se organizaban en las diferentes tribus y en los diferentes grupos humanos. Eso también es interesante porque cuando leemos, por ejemplo, textos
de antropología o de etnología, etnografía también. Siempre se trata un poco de delimitar en qué momento de la historia podemos comenzar a ver estos rituales. El ritual del nacimiento, el ritual de las uniones, en este caso uniones matrimoniales, a partir de cuándo tenemos conocimiento de estos rituales de despedida, cuando mueren las personas, si hay una necesidad de homenajear a determinados personajes de esa cultura o de ese grupo, o si simplemente se hace como la forma de la aparición del duelo. Sabemos que el duelo tiene que ver directamente con la pérdida, es decir, cómo las diferentes culturas fueron tramitando sus duelos, sus pérdidas, pérdidas de seres queridos, lo que significaba perder un niño, una niña, perder los ancianos. Cada cultura lo tramita de manera diferente. Él cuenta aquí de una tumba donde encuentran a la madre y su hijo que están enterrados juntos, también con una serie de adornos que tienen que ver en cómo se consideraba ese viaje que hacían hacia otro mundo, porque para muchísimas culturas la muerte no es la desaparición definitiva, sino que es un tránsito hacia otro plano, hacia otro mundo. Y eso, bueno, tiene que ver también con el significado que se le da a la vida. Es muy común en los pueblos originarios pensar el nacimiento como un alma que baja al cuerpo y la muerte como un alma que se desprende del cuerpo y va a otro mundo. Eso es muy común. No quiere decir que sea así en todos los casos. Lo que él dice que con sus investigaciones, ellos, los arqueólogos, sostienen que el hombre de Cro-Magnon tenía la misma constitución nuestra en el sentido de inteligencia, razón, que, bueno, por supuesto, nosotros, lo voy a decir entre comillas, hemos evolucionado con respecto a cómo vivían ellos hace miles de años, pero no había una diferencia genética, es decir, el mapa genético de la especie humana sigue siendo el mismo, pero por supuesto la relación con el medio, la relación entre los seres humanos y con la naturaleza y las formas de adaptación a todas esas situaciones que se presentaban en las sociedades, en los grupos, fue variando y se fue tornando cada vez más sofisticada. Yo agregaría, a partir de otros autores como Michel Foucault, que aquí lo citan, que los seres humanos se convirtieron en seres más sofisticados, no solo para convivir, sino también que la violencia se tornó más sofisticada. Es decir, no es solamente el aspecto más positivo o más plausible de la condición humana, sino que también lo más indeseable de la condición humana también se torna más sofisticado. Hay formas más sofisticadas de matar, dice Foucault, y de morir. Pero como estamos hablando del amor, aquí morir tiene que ver con estos rituales relacionados con el duelo, la pérdida, la rememoración, los ejercicios de memoria que hace una cultura, de cómo señalar en un lugar determinado que ahí hay restos de seres humanos. No sé exactamente cuándo se crean, por ejemplo, los cementerios, pero sí hay un momento que tiene que ver con comenzar a sepultarlos y no dejarlos abandonados como hacen el resto de los seres vivos, los animales, que cuando un animal muere queda ahí y queda a expensas de otros animales que se van a alimentar de esos restos. Bueno, aquí él dice
de entrada tropezamos con la definición del amor. Ya en el mundo animal siempre existió la necesidad para los individuos de un sexo de buscar a los del otro sexo para perpetuar la especie. Incluso algunos animales forman parejas duraderas, como los rapaces, los cuervos, los lobos, que se unen para toda la vida. Por lo tanto, en ellos existe un verdadero apego entre sexos diferentes. ¿Es eso amor?, se pregunta Jean Courtin. Creo que más bien hay que hablar de instinto, para encontrar un verdadero sentimiento profundo que incite a evaluar las cualidades del otro, a escoger a su compañero, a tomar la decisión de pasar el tiempo con él. Hay que esperar el desarrollo del cerebro y por lo tanto el Homo sapiens, es decir, el hombre moderno. Es interesante porque él aquí utiliza el término hombre moderno en una perspectiva histórica muy abarcativa, muy panorámica. Digo esto porque siempre en filosofía, cuando pensamos en el hombre moderno, hablamos del siglo XVII, del siglo XVIII, parte del siglo XIX. Él aquí lo hace pensando en miles y miles de años. ¿Sí? El hombre moderno es el Homo sapiens. Es decir, que ahí hay una consideración histórica distinta a la que podemos hacer desde otros campos disciplinares. Bueno, aquí le pregunta el que lo entrevista, digamos, Simonet, dice: ¿cuándo se puede considerar que este Homo sapiens tiene estos sentimientos hacia los otros seres humanos que lo diferencian de lo instintivo? Es decir, cuando el acercamiento entre los seres humanos no tiene que ver con un instinto de conservación, sino que tiene que ver con un acto de amor. Entonces él dice que es a partir de el momento en el que el Homo sapiens concede una gran atención a los difuntos, lo cual denota una forma innegable de apego a sus semejantes. Dice: yo tiendo a pensar que el sentimiento amoroso va a la par con la consideración que se tiene por los muertos, con el sentido de la estética y la ornamentación, por lo tanto con características propiamente humanas que solo fueron desarrolladas hace 100.000 años en África y Cercano Oriente y hace unos 35.000 años en Europa. Es decir, que mucho antes que el hombre europeo comience con esta relación amorosa, sentimental, afectiva, ya en África y Medio Oriente mucho antes eso se daba. Esto un poco él le responde a Simonet a partir de lo que decíamos al comienzo, que el amor no es un invento de Occidente ni es un invento de Europa o de la civilización europea, sino que eso ya lo podemos ver muchísimo tiempo antes en otras culturas, en otros continentes y en otros períodos históricos. Él dice, a propósito del amor como solidaridad, lo cual me pareció muy interesante porque hay solidaridad y hay lazo social cuando hay una relación amorosa. Una relación amorosa pensada en sentido amplio, de cooperación, de cuidado, de preocupación por los demás. Bueno, yo voy saludando. Dice, tomemos algunos ejemplos, dice Jean Courtin. En las grutas de Grimaldi se encontraron los esqueletos de 2 niños jóvenes, entre 6 y 10 años, que databan de hace unos 30.000 años, exhumados lado a lado, con la pelvis y los muslos recubiertos de miles de conchillas perforadas, sin duda cosidas originalmente sobre su taparrabos o su cinturón. En Dinamarca, en Betbaek, en un lugar del 8º milenio antes de nuestra era, se descubrió una joven muerta a los 18 años acompañada por su recién nacido. Llevaba una gran cantidad de dientes de ciervo perforados, antaño cosidos atados a sus ropas y su cinturón,
y el bebé, sin duda un varón, sostenía una hoja de sílex en la mano, rito que se observaba para los hombres adultos. El pequeño cadáver estaba ubicado sobre el ala de un cisne cuyos huesos subsistían. Es decir que hay aquí una preocupación especial por los restos humanos, y fíjense que, por lo general, se suele plantear la civilización contraria a la barbarie, y se suele pensar que nosotros somos civilizados y los bárbaros estaban en los comienzos de los tiempos. Sin embargo, no hace mucho, en nuestro país, se arrojaban cuerpos al mar, al Río de la Plata, y también se deshacían de esos restos para que no pudiesen ser encontrados. De eso se trató la desaparición forzada. Entonces, a veces cuando pensamos que hemos evolucionado y que hemos progresado, al menos moralmente, vemos que no es así. Vemos que hay otras culturas y otras épocas donde había un cuidado especial hacia los enfermos, hacia los niños y hacia los ancianos, y también un cuidado especial a la hora de despedirlos una vez que mueren. Entonces le pregunta, yo voy salteando por supuesto, ¿no? Donde el periodista le dice, en ocasiones se los describe como seres groseros, es de esto que veníamos planteando, que aquellos hombres o mujeres primitivas, como se suele decir, eran torpes, eran groseros, sobre todo porque más allá de los prejuicios que se puedan tener, prejuicios raciales, por ejemplo, ellos estaban y ellas viviendo en tiempos, como decíamos recién, de gran precariedad, donde la urgencia por huir de los peligros, poder comer, poder sobrevivir, subsistir, eso me hace recordar mucho también en las experiencias que se relatan de los campos de concentración y de exterminio, donde también esas situaciones límites ponían a prueba a los seres humanos con respecto a su capacidad de amar y su capacidad de estar con el otro o ante el peligro de denunciarlo o de eliminarlo. Es decir, que siempre se piensa en las situaciones límites como aquellas donde el amor desaparece. Bueno, acá Jean Curtin le responde a Simonet y le dice, eran más evolucionados de lo que se pensaba, ¿no? Estos pueblos originarios, estos hombres y mujeres primitivos. Por cierto, tenían una morfología diferente de la del Homo sapiens, un cuello de luchador de sumo, una nuca poderosa, piernas cortas, brazos muy musculosos, lóbulos olfativos más importantes, lo que por otra parte les daba un olfato de perro de caza. Pero ciertamente poseían un lenguaje desarrollado y en ocasiones inhumaban a sus muertos. Bien en sepulturas neandertalianas antiguas de 60.000 a 80.000 años atrás, se descubrieron restos de individuos gravemente impedidos que sin embargo habían sobrevivido durante muchos años gracias a la ayuda mutua del grupo. El hombre de Shanidar, por ejemplo, exhumado en una gruta de Kurdistán al norte de Irak, o ese otro individuo que había tenido la pierna quebrada y la mandíbula rota en el curso de su adolescencia. También se encontró una tumba de mujer tapizada de flores de los pantanos que habían ido a recoger al valle más abajo a varias horas de marcha. Es el uso más antiguo conocido de las flores en los ritos funerarios. Eso también me pareció muy conmovedor porque las culturas tienen este uso de las flores en las despedidas de los muertos. No solo las despedidas, sino las visitas a las tumbas, ¿no? Y que las flores tienen también determinados significados. Hay un libro, está en inglés, yo lo compartí acá en
en Instagram de las sofistas. Después en todo caso lo subo a las historias, que es sobre el significado que le daba William Shakespeare a las flores. Las flores, sobre todo cuando había un mensaje de amor, eran determinado tipo de flores, había un mensaje a través de las flores, ya sea de aceptación o de rechazo, cuando una mujer era cortejada por alguien, o alguna propuesta de matrimonio o de compromiso. Siempre esas flores llevaban un mensaje por sí mismas. Y la utilización de las flores en las obras de Shakespeare, en el teatro de él, son muy importantes. De hecho, quienes hoy se dedican a la cuestión de ceremonial explican eso, explican qué significa enviar cierto tipo de flores, el ramo y demás. Lo que está diciendo aquí, fíjense el lugar, es decir, que ya en Irak, en Kurdistán, se encontraron tumbas de 80.000 años atrás donde había flores para despedir a los muertos. Es decir, que esas no son prácticas recientes en nuestras culturas, sino que ya estaban en aquellos tiempos tan remotos. Bueno, más adelante le preguntan si al inventar la solidaridad inventaron el amor. Entonces Curtin dice, es una bella hipótesis, pero contrariamente a los neandertales que enterraban solamente a algunos de sus semejantes, los hombres de Cro-Magnon, por su parte, lo hacían de manera sistemática. Hombres, mujeres y niños por igual son inhumados con el mismo cuidado, cualquiera sea su edad. En esto vería de buena gana la señal de los primeros sentimientos amorosos. Dice, alrededor de hace 35.000 años atrás, los hombres de Cro-Magnon inventaron el arte magnífico de las grutas, la preparación de la roca, la cinceladura del grabado, la precisión de los trazos, la elección y preparación de los colores, la perspectiva, el dominio del esfumado para dar relieve. Ese gusto por el trabajo perfecto que también se encuentra en las armas talladas en la piedra, el hueso o la ornamenta animal, y en este caso a menudo adornadas. Todo esto denota una habilidad, una preocupación por la estética y una sensibilidad asombrosas. En suma, un cerebro que tiene imaginación y emociones. La revolución del arte en esa época acaso también sea el nacimiento del amor. Es decir, que aquí Jean Curtin está relacionando el nacimiento del amor con el sentimiento estético. Es decir, que surgen juntos. Pensemos en todos los elementos que él nos está dando, ¿no es cierto? La despedida de los muertos, darle sepultura, un cierto tipo de ritual que acompaña a esas almas que se van, la utilización de ornamentaciones, luego las flores, la importancia que le daban a todos y todas sin distinguir la edad, es decir, que se despedían a todos de cualquier edad, y el surgimiento del sentimiento de lo bello. Por eso el libro se llama esta bella historia de amor, porque el amor siempre estuvo ligado también a la belleza. No a la belleza tal vez como la podemos entender hoy, atravesados y atravesadas por ciertas imágenes de consumo propio del capitalismo, sino de la belleza en el gesto, la belleza en la consideración, en la mirada hacia los demás. No al fenómeno, es decir, a lo que aparece como bello, sino hay algo que tiene que ver con el mundo interno, con esta preparación de encuentro y despedida del otro y de la otra, y sobre todo que el amor o el nacimiento del amor tiene que ver con haber
alejado la violencia en el rasgo o en el gesto. Es decir, en la medida en que hay amor, no hay violencia. Eso va a decir también Jean Curtin en esta entrevista que inaugura el libro. Él dice: el sentimiento amoroso de los primeros cazadores modernos, insisto, para él moderno es a partir del Homo sapiens, ¿no?, que lo distingue del Neandertal. No debía ser muy diferente del nuestro, dice él. ¿Por qué lo sería? Los hombres y las mujeres de Cro-Magnon debían de tener un lenguaje elaborado, el nivel de su tecnología lo imponía, para cortar grandes hojas a partir de fragmentos de sílex, con un cortahojas de cornamenta de reno, un mazo de cornamenta. Hay que golpear según un cierto ángulo, en el lugar indicado, preparar el golpe con precisión, esmerilar el sitio adecuado. Esta técnica refinada, que no tiene nada que ver con los groseros cantos rodados tallados de los contemporáneos de Lucy, no se explica únicamente con el gesto y exige una verdadera comunicación. Lucy es esta mujer que son los restos que se encuentran, si no me equivoco, en África, porque estaban también todas estas teorías acerca de cómo eran las primeras mujeres, los primeros hombres. Hay una tesis acerca de que fueron o eran negros o negras, así que la raza negra fue la primera en aparecer en el planeta, y hay mucha investigación sobre eso. Hay en otra parte de la entrevista donde él dice que no se la imagina a Lucy como una mujer que estaba haciendo gestos de seducción hacia los varones, porque ella tenía las mismas exigencias para sobrevivir en un mundo hostil que tenían los varones. Es decir, tenía que cazar, tenía que correr, tenía que subir a los árboles, es decir, que todo ese trabajo físico altamente exigido en ese medio natural la alejaba mucho de lo que puede ser una mujer que seduce o digamos que cuida su apariencia, porque sus necesidades eran otras. Él dice: los hombres de Cro-Magnon hablaban y tenían el mismo cerebro que nosotros, soñaban como nosotros, experimentaban las mismas emociones, los mismos sentimientos que nosotros, y debían conocer también ellos el deseo, los celos, la piedad y los caprichos de la pasión. Hasta puede imaginarse que esos amores originales eran más intensos, más verdaderos que los nuestros, por estar deslindados de cualquier contingencia, de reglas sociales y de sumisión a una norma. Hay partes de la entrevista donde Simonet le pregunta, por ejemplo, si ese estado de naturaleza en el que podemos pensar a los hombres y mujeres de Cro-Magnon, si era salvaje como se lo imaginaba, por ejemplo, Hobbes. Y le dice que no, que era seguramente mucho más amable de lo que nosotros pensamos, que estaban también exigidos y exigidas a convivir y a ser solidarios entre ellos, como decíamos antes, porque era también una necesidad de subsistencia muy fuerte que tenían, ¿no? Uy, qué rápido se fue el tiempo. Pero bueno, quiero decirles alguna otra parte aquí, donde dice: en la famosa ruta de Grimaldi se encontraron los esqueletos de un hombre de unos 20 años, muy grande, de 1,94 m, y de una mujer de unos 30 años, en posición replegada, ambos estrechamente entrelazados uno en el otro, con adornos de caracolas como lo preconizaba el uso. Durante mucho tiempo se emitieron elucubraciones al respecto. En ciertas obras de vulgarización se los califica de negroides y se ha hecho que se trataba de una anciana enterrada con un joven. De hecho, probablemente se trata de un atlético cazador que debía hacer voltear la cabeza de las bellas de la costa de la Liguria hace unos 30.000 años. Bueno,
Él dice que en la edad paleolítica no se detectan casos de muertes violentas provocadas por otros seres humanos. Voy saludando, algunos ya no se puede saludar. Ay, Juan Pablo, justo que estamos terminando, pero queda grabado. Él dice que no luchaban por la caza, ya que esta era abundante, ni por la propiedad de los yacimientos de sílex. Sin duda era una época agradable, pese a los rigores del clima, pero debía ser muy machista. La mujer se ocupaba de los niños, raspaba y curtía las pieles para la vestimenta, mantenía el hogar, conservaba el fuego, y el hombre llevaba los pantalones y a clara de piel. Bueno, un poco él aquí va diciendo, a partir de la búsqueda arqueológica de restos óseos y de restos de utensilios, cómo se fue haciendo la relación sexual entre el hombre y la mujer, y cómo a medida que van investigando y van encontrando restos, se caen muchos prejuicios sobre el pasado más arcaico de la especie humana, y que a veces todos estos prejuicios quieren demostrar que estos seres primitivos eran más violentos o eran más belicosos. Sin embargo, no era así, al menos lo que ellos van descubriendo a medida que encuentran estos restos. Y otra de las preguntas que le hace Simonet es acerca de si existía la poligamia. Vieron que hoy se habla también del poliamor, y él, a mí me sorprende el registro poco romántico que tiene Curtin, lo cual me parece plausible, porque él dice, ellos necesitaban mucho del aprovechamiento del medio, de lo que el medio les daba, precisamente porque estamos hablando de épocas prehistóricas, donde, como decíamos antes, el medio era muy hostil y el esfuerzo físico era muy grande para poder conseguir alimentos, abrigo, armar los utensilios y encontrar lugares donde habitar. Entonces decía que el hecho de que un varón pudiese tener más de una mujer le implicaba el doble de esfuerzo. Entonces él dice que en realidad había una especie de monogamia obligada por las circunstancias, es decir, que ya el hecho de tener una mujer y con esa mujer tener hijos le implicaba al varón mucho tiempo y mucho esfuerzo, entonces no iba a tener más de una mujer. Y todo se compartía en ese grupo y en esa familia. Después, por supuesto, como decíamos antes, las uniones matrimoniales se van tornando un poco más sofisticadas a medida que las tribus van teniendo sus jerarquías, la forma en que se elige la mujer para el jefe de la tribu, o las formas en que se piensan las uniones entre grupos de una tribu y de otra, toda la cuestión de la descendencia, lo que tiene que ver en cómo continuar con esa cultura, con ese lenguaje, con ese arte también. Entonces, él tiene una manera muy poco romántica como científico de decirnos desde el punto de vista de la arqueología cómo surge el amor, cómo surge la solidaridad y el cuidado entre los seres humanos. Bueno, él dice él dice, ahora ya no es posible construir una choza a la buena de Dios. En los pueblos del Danubio las habitaciones son todas parecidas, tienen el mismo plano, las mismas dimensiones, están alineadas en el mismo eje. En el cercano oriente los mismos pueblos se agrupan como en Jericó. La alfarería también se asemeja, todas están decoradas según un protocolo específico. La autoridad que decide la distribución de las tareas también dirige la vida privada. Sin duda, ya no se puede escoger libremente a la compañera o el compañero, y es probable que entonces se imponga una norma
de las relaciones actuales y reglas de alianza que resultan de la propiedad de los bienes. Aquí nos está escuchando un economista. Bueno, podríamos decir que ese también fue el origen de la economía, es decir, cómo administrar los bienes, cómo administrar los recursos. Es decir, que este encuentro, que en los comienzos podía ser un encuentro más espontáneo entre hombre y mujer, y la formación de un grupo primario, familiar, bueno, después se va tornando cada vez más complejo en cuanto a que tienen que ver cómo hacer esas distribuciones y cómo administrar esos esfuerzos, ¿no? El esfuerzo por construir una choza, por tener y criar esos niños, y cómo se distribuían las tareas en las distintas agrupaciones humanas. Es decir, que el amor, según Curtin, en estos tiempos prehistóricos, estaba bastante despojado del cortejo, de esta ceremonia de seducción previa, sino que estaban más apremiados por las urgencias diarias de supervivencia. Y fue también por una decisión, yo diría, económica, de cómo organizar sus territorios, sus lugares, y cómo crear normas de convivencia que organicen de mejor manera o de modo más eficaz las relaciones humanas. Y al final dice: para las mujeres las tareas domésticas se multiplican. En adelante hay que participar en la siembra, la cosecha, la molienda del grano, la fabricación de la alfarería, su cocción. Actividades incesantes que todavía se ven en la selva, en África Central. Las mujeres no paran un momento en toda la jornada. El Neolítico inauguró para ellas el comienzo de las coerciones, y es probable que los sentimientos entre la gente y la sexualidad se hayan visto cada vez más normalizados, y que el rapto, la violación, la esclavitud nazcan y se desarrollen en ese momento. Es el comienzo de los problemas. La edad de oro ha terminado. El mundo moderno ya está en marcha. Fíjense que leyendo esto vemos que toda esta cuestión de las violencias comienza con la civilización. Es decir, que aquello que se ubica en una supuesta barbarie, en un supuesto estado de naturaleza. Recuerdo lo que decía Adam Ferguson, que fue uno de los antropólogos que estudiaba Karl Marx. Ferguson imaginaba un estado de naturaleza donde las mujeres vivían en permanente promiscuidad y los hombres no sabían si esos hijos eran de ellos o no. Y bueno, esas imaginaciones que no tenían en ese momento, siglo XVIII, un sustento científico o una investigación que las precediera, estaban siempre plagadas de prejuicios. Había un poco la necesidad también de crear el Estado moderno, el Estado nacional, y decir que, bueno, las mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio y que debía rendirle cuentas a ese hombre que las iba a mantener y que iba a mantener la familia. De hecho, bueno, Marx va tomando mucho de la antropología de la época para ver cómo se daba la historia. Pero en este caso, estudiando el fenómeno del amor desde la arqueología, Jean Curtin dice, bueno, hemos tenido que aceptar que los hombres y las mujeres primitivos no eran violentos, sino que se fueron tornando violentos de acuerdo al tipo de organización social que se desplegaba en diferentes épocas. Algo muy similar a lo que pensó Jean-Jacques Rousseau cuando escribió El contrato social y habló del buen salvaje. Bueno, hoy dimos esta primera parte del libro, el lunes que viene continuamos, y este miércoles vamos a hablar de Fuegia Basket, porque quiero un poco transmitir aquí en Las Sofistas
lo que significaron las mujeres espaciales en esta contratapa del diario. Todavía estoy tratando de ver si alguien nos apoya para publicarlo, pero si no se publica todavía como libro, tenemos estos espacios donde difundir estas historias. Así que el miércoles a las 18, miércoles 25 de mayo, vamos a hablar de Fuegia Vázquez. Y el lunes próximo seguimos con el libro de Simonet. Gracias por acompañarme, por escucharme y les mando un abrazo fuerte.